Pero vamos ahora sí a iniciar nuestra clase y voy a pedir a este hermano Leoncio que nos dirija una palabra de oración y lo vamos a orar por nuestra hermana Jacqueline. Amén, pastor. Gracias te damos, Padre, ante todo por la vida que nos permites hoy, por haber llegado a estas clases, Señor. Te pedimos, Padre, que nos abras el entendimiento con espiritualidad para poder entender, Señor, para poder defender el Evangelio, sobre todo para poder guiar a las personas a Jesucristo con propiedad, con sensatez, Señor. Y eso lo estamos haciendo en estas clases. Bendice también a todos los pastores, profesores, para que siempre, Señor, tengan las oportunidades de llegar al alumno, de poder dar su clase normalmente, Padre, ya que ahora la tecnología a veces nos falla. Bendecimos la vida de todos los alumnos, de todos los pastores, y que todo lo que hagamos hoy día, en el nombre de Jesús, sea de bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Señor, también te rogamos, Señor, por la vida de Jacqueline. Queremos que tú lo guíes, Señor, y también que tu mano poderosa esté en medio de ella, en medio de esta dificultad. También así oramos también por su esposo, por la familia y por la iglesia Gozo Eterno. Señor, esperamos que de tu bendición, nuestros hermanos, Señor, estén afirmándose unos a otros en medio de las pruebas que tienen cada uno de sus miembros. Te pedimos, Señor, que de tu amor, de tu misericordia, nos des la guía, Señor, y que de ese modo, Señor, teniendo, Señor, de tu guía y de tu dimensión, o estar en tu presencia y siempre guiados por tu promesa, por tus bendiciones y por tu voluntad, Señor, porque tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A ver cómo va el asunto. Vamos a la tercera clase de este tiempo. Alexis Altamirano. Muy bien. ¿Cómo les ha ido con la tarea? Estábamos viendo ahí las primeras incidencias del trabajo que ustedes tienen ahí. Acá lo tengo, el sílabus que habla acerca de las primeras lecturas, el capítulo 1 al 8, no, perdón, la página 1 al 8 y la 30 al 45. En la primera está hablando acerca de todo lo que corresponde a la formación del Pentateuco, y del 30 al 45 trabaja ya las teorías, ¿no? Con respecto a las diversas formas que se tienen acerca del origen del proceso de desarrollo de la Torá, ¿no? Eso es. ¿Tenían alguna pregunta ahí? ¿Se acuerdan? Habíamos dejado que ustedes tenían que hacer las preguntas, ¿no? Yo he leído desde la página 9 hasta la 15, pastor, pero no he visto ninguna pregunta, solo de la palabra Talmud, la gran diversidad de significados, ¿no? Según el contexto. Ya, ese es de la segunda lectura, ¿no? Esa es la segunda lectura, de 9 al 15. Ya. ¿No? Que ha sido muy complicado, muy difícil para los traductores agarrar esta palabra. Ya. Porque tiene muchas diferencias de acepciones, ¿no? Según el contexto. Eso es lo único que he podido rescatar ahí de la lectura. Ya. Entonces puede significar orígenes, historia, descendencia, generaciones, nacer. Usted está hablando a partir de la página 9, ¿no? Sí, de la 9 al 15. Ya, que habla entonces de las fuentes del Génesis, ¿no? Sí, ajá. Y está hablando de los Toldot. Toldot. ¿No? Sí, dice 12 Toldot, pero yo solamente he encontrado más o menos. O sea, 12 más o menos
como posibles traducciones o traducciones. Ya. Básicamente, vienen a ser las generaciones, pues, ¿no? El nacer, nacimiento, también su origen, ¿no? Y que esos son los orígenes, ¿no? Así dice. ¿Ya? Pero también el sentido elemental de esta palabra es descendientes o generaciones, ¿no? ¿No? Y ahí lo dice en la página 10, dice, y a veces cuando un documento de tipo Toldó contiene básicamente genealogías, la traducción más adecuada de Toldó es generaciones, ¿ya? Generación. Pero usted puede darse cuenta que lo absurdo que sería traducir las generaciones de los cielos y la tierra o los descendientes de los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, por eso dice estos son los orígenes, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el contexto de cómo podemos traducirlo. Entonces, cuando aparece la palabra Tolok o Toledo, también podemos hablar, si se refiere a la creación, es decir, estos son los orígenes de la creación, de los cielos y de la tierra. Pero si se refiere al hombre, ya entonces ahí habla de generaciones, ¿no? ¿Ya? Está hablando de genealogía, ya es otro aspecto, ¿no? Porque también aplicaría, estos son los orígenes de Adán, ¿no? Pero más se da la palabra generación, ¿no? Ya. Entonces, en la siguiente página dice, de este modo, la palabra toldok, que significa generaciones, también llega a significar historia. Y justamente de este tipo de componente literario de historias cortas, que está hecha el Génesis. Le llama historias cortas porque de hecho que no está contando toda la historia. Si ustedes se dan cuenta, la historia que hay desde los inicios, del origen, bueno, vamos a ponerlo desde que está el hombre, ¿no? Desde que Dios crea al hombre y todas las generaciones que aparecen a partir del hecho de la presencia de estos dos seres, ¿no? De los seres humanos en la tierra. Entonces hay toda una amplitud. Miren, fíjense que llega hasta la época de José, que vendría a ser más o menos cuánto. ¿Mm? Pasando por ahora, Abraham hay más o menos de 2000 años antes de Cristo, algo así, ¿no? 2000. Y la generación de José, pues llegaría a ser más o menos a 1500, 1000, sí, por ahí. O 1000, quizás 1700, porque ahora José, Moisés es del 1400, por ahí, 1200. Entonces Josué podía ser del 1300, 1400 o quizás 1700, por ahí antes de Cristo, ¿no? Entonces, pero estas generaciones que va contando el Génesis, entonces no se limitan, o la historia se limita a estos personajes, pero hay una etapa, digamos, cronológica que cubre todo ese espacio y de hecho que si vamos a calcular entre uno y otro, hay distancia entre unos y otros, entonces hay posibles vacíos, pero que no, que es natural eso, porque no es el requerimiento de la Biblia tratar de contarnos toda la historia, detalle por detalle, sino entonces no habría libros para acabar, ¿no? Es simplemente dándonos a conocer estas generaciones, estos orígenes, ¿no? Y cómo se fueron dividiendo y cómo apareció el hombre en esta tierra y cómo desarrolla, ¿no? Y luego cómo Dios plantea también su desarrollo en cuanto a su propósito específico de sacar un pueblo y que por esa línea también entonces llegará luego el Mesías, ¿no? Y la restauración y la redención para el hombre, ¿no? Ese es el sentido que tiene desde el comienzo, ¿no? El Génesis, ¿no? Entonces hay 12 Toledos en Génesis, ¿no? ¿Está bien? 12 dice. Son 12, ¿no? 12 relatos. Buenas noches, pastor. Ya.
Yo también encontré, pastor, 12 relatos que significan, o sea, que eran pequeños documentos o historias, ¿no? Que plantea Wiseman. Eso es lo que he encontrado. Claro. Ah, O lo que hoy se conoce como historias cortas o short story, ¿ya? O también se le dice, bueno, eso, bueno, son historias cortas, ¿ya? Y la forma de utilizar estas historias es una narrativa, de hecho, ¿no? Mm, Génesis hace una narrativa, es una narrativa. ¿Ya? En el comienzo se nota de que en esa narrativa se hace relato de la creación. Y el creato, esa relato de creación en realidad es una especie de himno, pues, poema a la creación, ¿no? Este hecho en forma, digamos, en estrofa, eso corresponde a nuestra forma de entender un escrito. Generalmente no, en el mundo hebreo no se escribe los documentos hechos de forma poética de la manera en que nosotros escribimos, ¿no? En formas de rima que se da en nuestro idioma. La forma de rima del hebreo es otra, ¿no? Entonces, por eso es que aparece todo de corrido, ¿no? Bueno, ¿qué más has encontrado por ahí? A ver. Alguien podía... Pastor, Ah, sí, sí. una consulta. ¿Cuál es el tiempo entonces de la genealogía más o menos que se ha escrito el libro de Génesis? El tiempo. No, no, no. Yo no estoy... hay una cuestión también aquí en historia. Hemos dicho que lo que nos está queriendo contar el Génesis no es graficar históricamente hechos. Y por lo tanto no podemos hacer suma de cronología. Es decir, no está planteándonos una cronología de hechos. Nos está haciendo una narrativa de hechos que tienen un propósito más allá de lo cronológico, ¿ya? Entonces tratar de sacarle números o cálculos de cuánto hay desde el comienzo de la creación o de cuando el hombre se formó hasta digamos, cuando, hasta Moisés o hasta que Israel se forma o, o hasta que termina el Antiguo Testamento. Entonces estaríamos especulando, ¿no? Hay mucha especulación por eso. De hecho, que la interpretación literalista calcula 2000 años más o menos, ¿no? ¿Ya? 2000 años. Y que más allá habrá pues unos 3000, con poco serían 4000 más o menos, ¿ya? Y que no llegamos más allá de 5000. Según se dice, Caral estuvo más o menos por esa época, ¿no? Era la ciudad más antigua de Latinoamérica, ¿no? Caral, 5000 años antes de Cristo. Entonces estaría más o menos por ese empeño, ¿no? Pero también hacia abajo, más los 2000 años que hay aquí, ya seríamos 6000 o 7000, y algunos entonces están planteando esa historia, bueno, ya estamos en la época final de los tiempos. Pero eso también es una especulación, ¿no? Porque eso es lo que está marcando literalmente, digamos, la contabilidad de los años que aparecen en la historia, ¿no? Y que posiblemente sea más o menos por el tiempo, el espacio que nos indica, ¿ya? Entonces, no creo que eso sea tan importante, ¿ya? No es tan importante. Lo importante es, ya hemos dicho, el mensaje, la narrativa y aquello que quiere describirnos el Señor y que sirve para modelo de ejemplo de cómo debemos estar en el Señor, cuánto debemos sentar en su palabra
y la reflexión básica que tiene ahí, ¿no? De que debemos estar meditando y estar en la palabra de Dios. Eso creo que es lo principal del texto que empieza en el Génesis y luego atraviesa toda la Biblia, ¿no? Esa es una cuestión que tenemos que plantearnos siempre y no olvidar ese hecho, porque si no, tendemos a la tentación a tratar de hacer cálculos que al final nos pueden traer malas consecuencias, ¿no? Entonces, no hay acá cuestión numerológica, no hay cuestión de ese tipo. Hay que ir al tema en sí mismo, al mensaje en sí mismo y trabajar en ello, ¿ya? ¿Algo más? Pastor, con respecto a la segunda lectura, ¿verdad? Ya, sí, sí. Yo estaba No leyendo, sé si ¿no? la primera también, si hay alguna cosa que comentar. Sí. Ya. Yo estaba viendo de los Toldog, a lo que lo pude entender, ¿no? Que se registraron en diferentes, ¿no? Ujú. Tiempos o rollos o escrituras. Pero, bueno, quizás o no le entendí bien o no viene mucho al tema, pero ¿por qué si se registró todo en el Toldog? ¿Por qué no algunas cosas no se hablan claramente o Dios no lo permitió? Por ejemplo, sobre Caín, ¿no? De dónde nació su maldad o de dónde sacó mujer Caín, ¿no? Cosas a veces que a veces en este tiempo la creación también a veces no es muy amplia, ¿no? En el Génesis, pero sin embargo es importante en este tiempo, ¿no? Es que, mira, el mensaje de la Biblia, como he dicho, es un mensaje para el hombre. No nos está queriendo dar datos específicos. No es la idea de la Biblia eso. Tampoco, y hay que ver el tiempo, ¿no? Ese es un escrito que viene de hace muchos siglos atrás. Entonces, tratar de proyectarnos y tener una lectura con los conocimientos de la ciencia que hay hoy día es hacer lo que se llama una este, ah, es hacer una figura que no está dentro del tiempo, ¿no? Entonces, desfasarlo, ¿no? Entonces, una lectura desfasada en el tiempo tratando de explicar aquellas cosas que estaban en el pasado con las perspectivas nuestras, ¿no? Eso no es lo correcto, ¿no? ¿Qué nos interesa de dónde y quién ha sido la esposa de Caín para fines del mensaje? ¿Cambia el mensaje? ¿Aporta más al mensaje? No aporta, solamente especula, ¿no? Se da especulación, ¿no? La Biblia no quiere entrar en esos detalles cuando no son necesarios, ¿ya? Lo que pasa es que a partir de la lectura que hacemos y con la mente que vamos, entonces tratamos de sacarle a la Biblia lo que no quiere decir y que lo que no dice, entonces, ¿por qué no lo dice? Eso estaríamos diciendo de que entonces Dios se equivocó o que la Biblia está incompleta. Y la Biblia no está incompleta, está completa, ¿no? El mensaje está completo, no necesita esos añadidos. Por eso es que nos pone Dios, o por lo menos por eso no lo pone el escritor, ¿no? No detalla eso porque no es importante para la temática o para el propósito que se quiere alcanzar. ¿Se entiende esto? Claro, el tema no es tanto quizás Caín, ¿no? Sino que hay varias cosas en el Génesis que no se hablan claramente, ¿no? De Pero una ¿qué cosa es manera, lo que no se habla claramente? A ver, ¿qué es lo por que no se ejemplo, habla? yo digo, de repente Moisés, al resumir, porque dice, ¿no? Se dice que yendo a unos, se recolectaba la literatura de otros pueblos a los que iban, ¿no? Algo Ya. así, ¿no? Entonces digo, de repente, quizás Moisés no, se le fue difícil resumir, ¿no? Tantas cosas, o a las personas que iban de pueblo en pueblo, también fue cambiando, ¿no?
Claro, pero es que no fue la intención de Moisés recopilar todos los datos, eh, y hay que explicar una cosita aquí. La, la idea y el propósito por el cual está escrito, la intención es descubrir y revelar al hombre el propósito de Dios. No es descubrir eventos, ¿ya? Si me dices que, por ejemplo, en el proceso de la creación no está claro, es que no es necesario para nosotros y tampoco añade más al asunto. Si Dios hubiera detallado y te hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo hice los cielos y la tierra de esta manera, ¿no? Y ya no te da una figura como esas que se cuenta en 6, 7 días, sino el proceso es específicamente, ¿ya? Porque lo que está diciendo es, en realidad, solamente un resumen de aquello de cómo fue hecho, ¿no? O sea, no va más allá, ¿no? Es específico en eso. Porque lo que quiere dar a entender la Biblia es que Dios es el creador, punto. Que cómo lo hizo, que si fueron etapas o si fueron periodos, o que si la ciencia dice esto y la Biblia dice otra. No, eso es una prueba de especulación, ¿no? No hay, y hay que quitarse de la cabeza esa idea de que la ciencia va en contra de la Biblia y la Biblia va en contra de la ciencia. No, no hay nada de eso. La ciencia tiene su lugar y la Biblia tiene su lugar. La ciencia, la Biblia, no le podemos dar un análisis científico o tratar de ponerle y agrupar lo que la ciencia dice para tratar de modificar lo que dice el texto bíblico. No, no. Recuerde que la narración de Génesis está hecho en un lenguaje mítico. Y el lenguaje mítico, ojo, no es mentira, sino es una forma de escribir y desarrollar la historia, ampliando y modificando y poniéndole algunos añadidos, ¿no? Que van dándole un matiz especial al relato. Pero al final esos adornos no son lo esencial, sino es el mensaje final que llega, ¿no? Eso creo que hay que tomar en cuenta. El problema que tenemos es que como entendemos la inspiración y la revelación de forma plenaria, entonces ya creemos pues que todos esos detalles que están ahí son literales, y no, pues no hay literalismo en el Génesis, ¿no? No podemos hacer una interpretación literalista de esta parte, ¿no? Sí, pastor, en el tema, por ejemplo, de Génesis, según vamos llevando la lectura, bueno, vamos a entender, bueno, para mí, pastor, voy entendiendo la forma como Dios tuvo el propósito, ¿no? Cómo fue armando su pueblo a Ajá. través de las generaciones, ¿no? Cómo eran los padres de Abraham, quiénes eran, las Eso es generaciones de importante. Abraham, ¿no? Eso es Eso lo es que importante, sí. y luego también la forma como Dios castigó con diluvio a través de Noé, y luego de ahí quiénes fueron sus hijos, y de ahí de dónde salieron, quiénes fueron Jafet, Sem y Cam, ¿no? ¿Por qué Cam se fue maldecido a través de su papá? Eso es lo que he captado, pastor. Y luego también las generaciones de Taré, de Jafet y de Sem, ¿no? Y que somos descendientes de semitas, ¿no? Eso es lo que he comprendido, pastor. Ya, ya. Al final todos procedemos de una misma familia, ¿no? Ya dijimos que venimos de la... Sí, podemos hablar de Abraham, pero específicamente venimos, claro, de Enoch, ¿no? Ujú. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando de este... de Noé, de Noé, Noé. de Exacto. Noé venimos, ¿no? Y también, pastor, los tiempos, cuánto y qué años vivieron Adán, he encontrado la cantidad, cómo Enoc también se lo lleva Dios, no se sabe, no se supo si se enterró, los descendientes de ellos también, cuántos años vivió Matusalén, encontré que vivió más que Adán, encontré Ya, también
Sí, pastor. Y luego también vi que tenía 969 años y Adán 930. Y así sucesivamente voy descubriendo las historias de cómo y de qué manera ha ido haciendo Dios, ¿no? Su creación, y cómo el hombre se fue perdiendo, y la forma también cómo Dios iba castigando a la desobediencia, ¿no? Eso es lo que he entendido, pastor. Ujú. Ahora, ¿esos años serán cronológicos? ¿Y de qué tipo de año, de calendario estará hablando también la Biblia, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ese es otro elemento también que hay que añadir. Y ¿Ya? cómo castiga también a través de la desobediencia y les da solamente 120 años, y quedamos en Bueno, 120 no años. dice que le da 120 años, no dice que el Señor no va a aguantar 120 años, dijo, no, algo así. Pero ya lo asumimos como que son 120 años en que Noé hace la descripción del arca, la construcción y todo eso. Pero puede ser que haya sido menos, ¿no? No, Pues, no, no hay una cuestión ahí específicamente. Recuerden que hemos dicho también, es una narrativa que resalta ciertos elementos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los años vividos de la gente pasada, en la antigüedad, ¿con qué calendario se está contando también? De hecho que sí hubo longevidad bastante alta, ¿no? Pero esos años que cuenta la Biblia son los años cronológicos nuestros. Es la misma lectura del tiempo en el occidente que en el oriente. no es igual, mi pastor. Ahora esos años, ellos, todos los hombres de esa generación tenían de 500 años para arriba, y nosotros, no, pues no, nosotros hemos quedado solamente de 120 años para abajo. Ya, pero no me refiero a eso, sino me refiero Cómo se a, contaban los años anteriormente, pues no, porque a- obviamente sí. antes había una diferencia que ahora, pues. No, no Tremenda solamente eso, no solamente eso. Uno, que el calendario que tenemos viene de Gregorio, ¿no? El calendario gregoriano. Antes de eso estaba el calendario juliano. Pero en el mundo hebreo, judío, es otro tipo de calendario. En el mundo del Oriente hay otro tipo de calendario. Ellos ahorita están en el 6700, 6800, más o menos por ahí están, ¿no? Porque están contando, según ellos, desde la creación, desde que la Tierra se hizo, ¿no? Y cuentan toda esa cantidad y llega más o menos a 6000 y tanto. No Ya. puedes poner esto. Pero eso no es tan cierto porque, por ejemplo, Japón, digamos, su descendencia más antigua viene de 9000 años atrás. Entonces ya hay culturas antiguas, ¿no? De la China, ¿no? Que son muy, muy, muy antiguas, ¿no? Mucho más antes que los hebreos, ¿no? Ahora, Alguien pero, está queriendo entrar, dice, pastor. ¿ah? Se le ha ido la señal, no sé de quién, y está queriendo entrar, dice. Daniel Seminario dice que está queriendo ingresar, pastor. Daniel Seminario. Ya ingresó el hermano, ya ingresó. Ingresó, ya, entonces qué bueno que haya ingresado porque no lo había, ya. Pero entonces el asunto está en que el cálculo de los años en el Oriente, primero, ¿cuál era la mirada del calendario, tanto del Occidente como del Oriente? El calendario del Oriente, el calendario oriental, está basado en lo que se llama el año agrícola, ¿ya? Ya. Y corresponde a no al cómo gira el sol o cómo los días pasan en referencia al sol, que es la característica que tiene el calendario occidental, ¿no? Y nosotros nos señalamos por ese lado. Entonces marcamos las horas, los días, ¿no? E inclusive nuestro día, por lo menos en el occidente, empieza a las 12 de la noche, ¿no? Termina 11:59 y empieza a las 12 otro día, pero eso se hace de noche.
En el calendario agrícola no es así. Se empieza a las 6 de la tarde. A partir de las 6 ya es otro día, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos en Israel, estaríamos aquí este estudio haciéndolo ya del día siguiente, ¿no? Ya no sería martes, sino sería miércoles. Y en este caso, para el judío sería, este es el día 2, por decirlo así, ¿no? Y el día 3 es el que empezó a las 6 de la tarde. Ya. Los meses también no son iguales. Nosotros tenemos meses de 30 a 31 días. Sí, profesor. ¿Ya? En Israel los meses son más cortos. ¿Ya? No son los mismos. Y cada cierto año, según una etapa que no recuerdo ahorita, pero cada cierta etapa hay un año, hay un mes de más, ¿no? Para encajar en el tiempo, en el espacio, ¿no? Porque para que no se descuadre la figura. Entonces, eso es un detalle también importante dentro de la cuestión de la calendarización, ¿no? Entonces, es un sistema agrícola, entonces tiene otra figura, ¿ya? Ahora, si vamos al hecho mismo de que esta forma de vivencia, de vida, fue antes del diluvio, bueno, entonces diríamos que, claro, parece que la figura de la narrativa nos está contando que antes del diluvio se vivía más tiempo. El hombre vivía más tiempo. Pero cuando aparece el diluvio y después del diluvio, entonces se baja la cantidad de tiempo de vida de los seres humanos, ¿no? Y hoy día están en una lucha, pues, de tratar de prevalecer en el tiempo y darle más duración de vida, ¿no? al ser humano, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pastor, Sí. una pregunta. Entonces, los días de la creación, como dice en segunda de Pedro 3:8, dice que para Dios es 1000 años, es como un día para el ser humano. Bueno, eso es una forma poética de decir, ¿no? Tampoco hay que ser literalistas. Ese es el otro problema que tenemos. Tenemos una mirada literalista de la Biblia, entonces cuando nos dicen otra cosa nos escandalizamos. No, Pedro no está queriendo decir que 1000 años para Dios es un día en el sentido cronológico. No. O sea que los días de Dios abarcan 1000 años de los nuestros. O sea, eso sería ilusorio o tonto, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, el planeta más alejado del sistema solar. ¿Saben cuánto demora un día? ¿Cuánto demora un día? No sé cuál es el más apartado, creo que es Neptuno, no recuerdo ahorita. ¿Ya? Son como 140 años. O sea que demora 140 años de la Tierra para rodear todo el circuito, ¿no? del sistema solar. Es para cumplir con un día. Eso es lo que ocurre cronológicamente en nuestro sistema. Pedro no está queriendo decir eso en cuanto a los días de Dios, que son como los días de ese planeta más alejado del sistema, que para acabar de recorrer su circuito, o sea, es decir, para cumplir un día de circular, ¿no? por el sistema solar, entonces demora 140 y tantos años de los nuestros en la Tierra. No está diciendo eso de la Biblia. La Biblia está comparando de que los tiempos de Dios, pues, no tienen tiempo en realidad, ¿no? Eso es lo que quiere decir, porque Dios vive en la eternidad, ¿no? Entonces, cuidado, no que los días de Dios son 1000 años, no es eso, así no dice. Esa es una forma figurativa en la que nos dice la Biblia, entonces que Dios
puede hacer las cosas ya o que puede demorarlas, pero que Él es el soberano, finalmente. ¿Ya? Amén, pastor. Otra Ahí va pregunta, el tema de pastor. la interpretación, entonces, pastor. No solamente interpretación, sino que hay que tener en cuidado de el literalismo, ¿no? El literalismo en la Biblia nos ha hecho mucho daño de interpretar cosas que no corresponden. Por ejemplo, ese pasaje, y no estamos en interpretativo en este caso, pero cuando dice, no permito que la mujer enseñe en la congregación, ¿no? Lo decía Pablo. Entonces, ¿qué? Como lo leemos literalmente, entonces la mujer no debe enseñar, no debe ser pastora, no debe hacer ministerio, porque ella no, Dios no quiere que la mujer entonces haga ministerio, el ministerio es del varón. Y lo afirmamos con varios textos bíblicos, ¿no? Y en medio de un contexto machista, peor todavía, ¿no? Entonces dice, no, pero no es esa la figura, ahí está hablando Pablo de una situación que estaba viviendo en donde las mujeres paganas participaban dentro de los oficios religiosos paganos y eran muy importantes ahí. Entonces, para diferenciar el movimiento cristiano de eso, entonces él estaba hablando de ese espacio. Hoy día ya no es esa figura, ya no existe. Y es más, habían discípulas, habían apóstoles, ¿no? Por no llamarlas apóstolas, ¿no? Habían mujeres que estaban dedicadas al ministerio y al trabajo. Ahí está Priscila, ahí está Junia, ¿no? Y hay otra, Febe, Sintique, ¿no? En fin, Dorcas, ¿no? Muchas otras que estaban dedicadas a la tarea. Entonces, Pablo estaría contradiciéndose, bueno, ¿no? Cuando las llama a ellas colaboradoras, es decir, las pone y las compara dentro de los discípulos de los apóstoles en la misma condición, cuando está diciendo y está mencionando eso. En el texto original aparece ese detalle, el texto de la traducción no rescata ese aspecto. Entonces le pone como colaboradora y pues, como dice, ya como alguien que está de apoyo. No es esa figura. Está al mismo nivel de los apóstoles. Entonces hay una consideración, ¿no? Entonces ese texto estaría contradiciéndose con este otro texto y con muchos otros textos donde Pablo dice que ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, hay que por eso leer bien la Biblia para no agarrarnos de un texto y de ahí hacer toda una enseñanza o una doctrina, sino que ir en todos los textos posibles para darnos cuenta de dónde está el asunto y cómo resolverlo, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, que también se plantea, vamos ahora al Antiguo Testamento, en este caso, ¿no? La figura de la caída, por ejemplo, ¿no? La figura de la caída. ¿Por qué pone la Biblia a una serpiente? ¿Qué significado tiene la serpiente? ¿O es literal el hecho de que una serpiente habló? Se supone que es el mal, pastor. Lo malo. Ya, esa es para nuestra interpretación hoy. ¿Ah? Pero en el texto del Génesis no está diciendo eso. No lo está diciendo. La serpiente te morderá en el título y herirás en la cabeza. Algo así. Ya, eso está hablando del elemento de la lucha que se está presentando en ese momento. Pero no es este elemento que nos lleva a resolver nuestro problema de hoy, el conflicto que tenemos como occidentales del origen del mal, ¿no? Que de paso no es el problema de la Biblia. La Biblia no está queriéndote explicar el origen del mal, ¿no? Te está queriendo dar a conocer el rescate del hombre, el rescate de la humanidad, ¿no? Por el alejamiento que se había realizado por la desobediencia del hombre. Eso es lo que está explicando.
Pero voy a eso, a la serpiente. Entonces, la serpiente, entonces, para nosotros es un símbolo de maldad, de lo malo. Pero ¿saben qué? Les puedo decir una cosa y se van a quedar asombrados. Que para esa época, la serpiente no tenía ese significado. Y en la Biblia, la serpiente no tiene ese significado. En el contexto de la Biblia, eso no tiene ese significado. Más bien, la serpiente tiene que ver con la sabiduría. Tiene que ver con la salud. Ya en las antiguas culturas, el símbolo de la serpiente está presente, no como idea satánica, como hemos entendido nosotros, sino como una representación del bien. O sea, todo lo contrario, ¿no? Ahora, eso nos suena raro frente a la forma en que hemos ido construyendo nuestra doctrina a partir de los presupuestos que tenemos. Y entonces con esos presupuestos vamos a la Biblia y entonces entendemos eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, la Biblia te muestra esta figura contraria entonces a lo que había en esa cultura antigua, donde el valor y la representación de la serpiente era de, digamos, de una condición buena, ¿no? Entonces la Biblia saca esa situación y presenta a la serpiente desde otra perspectiva, ¿no? Como la tentadora, como la que ya, y que va a tratar de darle entonces este astabilleo al hombre, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo desde esa dimensión también. Bueno, vamos a mirar a ver. Sí. Sí. ¿Qué dice, hermana? Eso está en Génesis 3:15, decía pastor. Sí. Y vamos a mirar aquí un poquito de esto. En la lectura que hemos hecho ustedes, ahí está la lectura sobre la primera creación y la segunda creación, ¿no? Ya hemos mencionado eso. La segunda creación tiene que ver con específicamente digamos, el desarrollo del hombre. ¿Ya? El segundo relato de creación que tiene que ver con la creación del hombre, ¿ya? Pero también hay otro relato, un tercer relato, que empieza en el capítulo 5, con las palabras Beyón Veró Elohim Adán, cuando Dios creó al hombre. ¿Ya? Es la misma fórmula en que empieza el relato anterior, ¿ya? Pero termina con las palabras, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿no? Que habla entonces de lo que viene a ser la raza humana, ¿no? De acuerdo con la bendición divina, ¿no? Que va a deplorar la maldad y que llevó a la decisión de Dios de arrasar la tierra, todo lo que había en la tierra, ¿ya? Todos los seres creados. Después viene el relato cuarto, que es el que empieza con las palabras Elei Toldó Noah. Esas son las generaciones de Noé, ¿no? O esta es la historia de Noé. Entonces ahí están casi todos los relatos. El quinto relato son... ¿Cuántos relatos encontramos? Decíamos que eran 12, ¿no? 12 relatos. 12 relatos, ¿no? 12 relatos, 12 historias, 12 genealogías, ¿no? En fin. Entonces, en la primera es la de la figura de la creación del hombre, y también, por supuesto, está la figura de la tentación o de la caída del hombre, ¿no? En el cual nosotros hemos hecho mucho énfasis. Nuestra énfasis está por ese lado, ¿ya? Y eso nos va marcando como una generación entonces que tiene una condición bastante sui generis delante de su creador, por decirlo lo menos, ¿no? Hola. Pero tomando en cuenta este aspecto, y voy a ir a esto que puede ser una polémica también sobre
sobre el inicio entonces de cómo, cómo se da, ¿no? Porque ya hemos dicho que estas historias son narraciones, ¿no? Que nos hablan entonces de la figura, ¿no? De cómo se fueron creando todas las cosas, cómo se fueron desarrollando todas las cosas para crear a la humanidad, para desarrollar al mundo, ¿no? Y de qué manera entonces interviene Dios en la acción de todo esto, porque tiene que ver con la acción de Dios, con la historia de Dios, con la historia de la salvación, ¿no? Y esa historia de la salvación en forma narrativa, en una historia narrativa, ¿no? Ese es el centro, digamos, de cómo Dios utiliza estos medios para darnos a conocer su mensaje, que al final no son los detalles que hemos mencionado, sino más bien es apuntar hacia la liberación del hombre, hacia el buscar y extender puentes para que el hombre entonces se encuentre otra vez con su creador, ¿no? Esa es lo más importante en este caso que debemos asumir y plantearnos, porque lo demás, como hemos dicho, son las especulaciones que nosotros a veces asumimos y que son los que nos permiten, nos hacen estar dando vuelta y caer en vacío y especular mucho, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, estoy buscando aquí un detalle que, bueno, este diluvio de los antiguos sumerios, porque eso también está en otras culturas, también reflejada, ¿sí? Pero tenía acá un artículo sobre la caída, ¿no? Y si es importante o no, o si habla la Biblia de la caída o no, o es simplemente una cuestión que nosotros hemos planteado de alguna manera. Creo que esa es una doctrina, de hecho, principal del cristianismo para explicar luego entonces el asunto de la redención, ¿no? Está acompañado en alguna u otra manera esa figura, ¿ya? Pero si esto fue o no real, eso es ya otro elemento que también habíamos que aplicar aquí en este tiempo, ¿no? Todos los libros de Génesis, de Pentateuco, te van a dar entonces una línea literalista en alguna manera, ¿no? Son pocos los libros que plantean quizás la historia desde otro ángulo, ¿no? Y no desde ese ángulo tan, digamos, ligado a lo religioso, ¿no? Y a lo dogmático. Entonces eso también es el otro asunto. Pero de todas maneras, como está construido así, nosotros lo asumimos y entendemos que es Dios el que finalmente nos extiende su amor y su misericordia y hace que el hombre entonces pueda tener una oportunidad para salir de su condición y de esa situación que lo llevó a la desobediencia, ¿no? O mejor dicho, que a esa condición que lo puso la actitud de desobediencia del hombre, porque el hombre es responsable en ese aspecto, es la figura que nos plantea en la Biblia, ¿eh? La responsabilidad del hombre de no haber acatado la voluntad de Dios ni el propósito de Dios, y por lo tanto entonces tiene que pagar una sentencia que nos está haciendo difícil hasta ahora, ¿no? Porque la cultura, de hecho, que se ha construido en base a una oposición al mensaje de Dios, ¿no? Entonces el Génesis y el Pentateuco está tratando de rescatar eso, ¿no? La bendición que Dios tiene para el hombre, que nos lleva entonces a entender el camino único que Dios está extendiendo y que lo traza para llegar hasta Jesucristo, ¿no? Ese es el plan, básicamente, ¿ya? Y no pasa por etapas, no pasa por
especulaciones que cada uno podíamos asumir o tener, sino pasa por el hecho de que Dios ha trazado un plan y que nos lleva hacia la revelación final, que es Jesucristo, ¿no? La esperanza de vida. Y eso también se va denotando desde el comienzo, ¿no? La necesidad de asumir esa posición de parte de Dios para rescatar al hombre de su condición y de su alejamiento de Dios, porque el hombre ya en pecado no podía ver a Dios, no podía estar con Dios. Y ahí viene una pregunta también, ¿no? Si eso es verdad también, y si es que el pecado hacía división entre el hombre y Dios, ¿por qué entonces Dios puede conversar con Adán? Cuando Dios viene, llama a Adán, lo ve, Adán se esconde. No dice que hay un abismo que le dividía y que le era imposible a Adán escuchar la voz de Dios. Escuchaba la voz de Dios. Entonces, ¿cómo ese Dios santo viene a buscar a ese hombre que creó, pero que ahora estaba en condición de perdido, en condición de pecado? Pero le habla, ¿no? Trata de comunicarse con él. ¿Mm? No es que el pecado hace afrenta para con Dios y el hombre en pecado no se puede dirigir a Dios, porque finalmente en la búsqueda de qué hace Dios al hombre, el hombre responde y se produce un diálogo entre los dos. ¿Cómo es posible que haya un diálogo entre los dos si hacemos un análisis literalista del asunto, ¿no? Entonces ahí diremos que hay una incoherencia frente a la doctrina y al mensaje que decimos de que el pecado no permite una relación con Dios. Esa búsqueda de Dios hacia Adán, ¿ya? ¿Es una relación con Dios o no es una relación con Dios? O en todo caso, ¿qué cosa es? ¿Qué dicen ustedes? Pastor, pero ahí también tendríamos que ver la misericordia de Dios, ¿no? Porque si Jesús dijo que había venido por los pecadores, ¿no? Entonces, y ¿Ya? se supone que ahí es consecuencia, y pienso que por esa consecuencia. Ya, entonces tú crees que Dios aplicó su misericordia para acercarse al hombre pecador. Eso es lo que creo, pastor. Porque en su bondad, pues, ¿no? De su misericordia, se acerca al hombre a pesar de que le haya desobedecido, ¿no? Pero en la consecuencia lo saca del paraíso, ¿no? Claro que lo saca y todo eso, sí, lo destierra. En una manera el hombre está desterrado, ¿no? Somos desterrados. Claro, somos peregrinos en este mundo, en esta tierra. Pero en Génesis 3 nos da una promesa, pues, pastor. Yo interpreto lo estoy interpretando de esa manera. Encuentro la promesa donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya esta te dirá en la cabeza, y hablando de que tenía que haber alguien, ¿no? Que iba a nacer de la mujer. ¿Y quién era era Jesucristo? Eso es lo que interpreto. Ya. A ver. Pastor, Dios Sí. se acercará, o se acercó a Adán no para una relación, sino para como informarle de lo que había hecho y comunicarle sus ¿cómo dice?
las maldiciones, ¿cómo es que le dicen? No me recuerdo. La sentencia ya. La sentencia, ajá. Ya. Eh, de todas maneras, creo que Dios lo que hace es que el hombre se dé cuenta de su condición, porque cuando se acerca a él, el hombre tuvo miedo. Nunca tuvo ese sentimiento el ser humano, porque cuando venía Dios, inmediatamente se unían y juntos compartían, ¿no? Pero acá no se nota eso. Entonces el hombre es el que se va a escapar de Dios, se esconde. Entonces creo que en la Biblia nos muestra ese otro dato importante. Es el hombre entonces el que se escapa de la presencia de Dios. No es Dios que escapa de la presencia de Dios. Aún así, con la condición de pecado o de la condición de alejamiento que el hombre había buscado, ¿no? O por lo menos que había quedado en esa condición. Entonces, creo que esta es una cuestión que se dilucida a partir del hecho de que Dios es el que toma la iniciativa para restaurar la relación con el hombre que se había perdido. Es eso lo que lo lleva, llamémosle a eso misericordia o alguna otra actitud, pero lo cierto es que eso es aquello que lleva a Dios a tratar de rescatar al hombre, de buscarlo para reiniciar otra vez esa relación. De hecho que habían consecuencias negativas que el hombre tenía que pasar, pero Dios también le tiende el puente de esa manera, ¿no? Y tendiéndole el puente para que otra vez vuelva entonces el hombre a su relación original para con Dios, reconociendo su condición. Entonces eso va a pasar por todo un proceso que todo el Antiguo Testamento nos lo va a tratar de explicar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué motivo entonces es que el hombre, o en este caso, las tribus, ¿no? O Israel tenía que cumplir con ciertos elementos que Dios había establecido en la ley, ¿ya? Y que tenía que ver con la ley ceremonial, ¿no? Con los sacrificios y con todo eso que les daba entonces la oportunidad para restaurar la relación, ¿no? Pero que en el caso de Adán, pues se da desde el comienzo y Dios da la iniciativa y no le da o no le impone al hombre una condición para acercarse a él, ¿no? Eso ya es otro elemento, ¿ya? Muy bien, entonces, Pastor Sánchez, sí, ¿viste un tema en Génesis capítulo 1, 27? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y creó varón y hembra, o sea, hombre y mujer, ¿cierto? ya. Y bendijo y que se multiplicaban. Ahora, el capítulo 2 lo dice diferente, ¿no? Lo dice 21, lo dice, entonces hizo dormir a Adán, ya, y tomó de sus costillas y cerró la carne en lugar y creó a la mujer, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Porque el Génesis 1 dice una cosa y 2 dice otra cosa, ¿no? No es que está diciendo una cosa y otra cosa o se contradice, en realidad está complementando. Porque en el primer relato te dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Es una descripción nada más general de cómo Dios hace al hombre, ¿no? Pero en el capítulo 2 está desarrollado algunos detalles, porque no está todo, sino en forma figurada, ¿no? Está detallado el asunto de que dice que abrió el costado de Adán y de ahí hizo a la mujer, ¿no? Luego cerró el lugar, ¿no? Y cuando despertó Adán,
Entonces vio a la mujer y dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿no? Y de hecho, de paso, en nuestros textos dice, ella será llamada varona. Esa es una mala traducción, porque el texto original dice, ella será llamada mujer porque del hombre salió. Y utiliza ya no a Adán como hombre, sino la palabra ish. Ish en hebreo es hombre. Y tiene su referente femenino, Isha. O sea, Ish es hombre, Isha es mujer. ¿Ya? Claro. No es lo que aparece en el anterior, en el 1.26, 24 por ahí, donde está, cuando dice que el hombre, dice, varón y hembra los creó, ahí dice, sacar y nequebac. Está hablando de la condición sexual. Sacar, nequebac. ¿Ya? Son dos palabras que implican entonces que el hombre es hecho con diferenciación, ¿no? Son iguales pero son diferenciados, ¿no? Hombre y mujer, complementos. En el de Génesis 2, 23, 24 no está diciendo eso, ¿ya? Está diciendo de que el hombre entonces le dice, ella será llamada mujer. No. Ese sería el texto adecuado. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Pero el 23 dice, será llamada varona. Ya, esa es la traducción. Esa es la traducción, ya he dicho. Porque más arriba dice mujer, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Claro, claro. Eso es lo que dice. Es la forma de escribir, creo. ¿Ah? Es la forma como lo escribieron, creo, porque se acuerda cuando estábamos analizando también el primer párrafo o los primeros párrafos de la lectura, también igual la alta crítica hizo su ¿cómo se llama? Su observación en la forma como habían planteado el Génesis. O sea, debe ser eso, ¿no? La forma como iban a escribir. Bueno, el Génesis tiene una orientación, tiene su contexto oriental. Y el relato está comparado con los relatos antiguos, ya babilónicos, sí tiene una semejanza a eso, ya, a eso hay que reconocerlo. Pero por otro lado, acá está esta versión de Reina Valera contemporánea, es Reina Valera de Sociedad Bíblica, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, será una sola carne, pero dice antes, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Eso es lo que dice. Y es lo que el texto original en hebreo dice. ¿Ya? Es que en el castellano no se puede traducir la palabra ish y ya en la misma forma en que está establecido literalmente en el hebreo. ¿Ya? Ish, hombre, y ya, mujer. ¿Ya? Eso sí se puede hacer en inglés. Man, woman. ¿No? Man, woman. Inclusive también cuando se habla de femenino y masculino, en inglés es male, masculino, female, femenino. Entonces hay una referencia de raíces. Las palabras tienen una raíz. En el castellano no tenemos raíces semejantes para referir al hombre y a la mujer. En la palabra, ¿no? ¿Ya? Mujer es una raíz gramatical diferente a hombre, gramaticalmente hablando, me refiero. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, fue una especie de neologismo o una forma, un sofismo que se utilizó para trabajar en la traducción y darle una semejanza equivalente a lo que decía en el original, porque está ish y ya. Entonces recurrieron a este fenómeno que no está en el castellano. Varón, el femenino de varón no es varona. El femenino de varón
es hembra o mujer. Varona no es femenino de varón. Varona más bien es una mujer machona, una mujer ahombrada. Eso literalmente te lo dice la Real Academia, ¿no? Una mujer ahombrada. Eso es lo que significa varona, ¿ya? Entonces, no sería una forma correcta de traducir. ¿Se dan cuenta? Todo por querer darle la semejanza a lo que está en el texto griego cuando no lo tenemos. ¿A qué te refieres, César, cuando vayas al cielo le vas a preguntar a Moisés? ¿Qué cosa le vas a preguntar? Hay muchos términos, pastor, que preguntarle. Cuando vaya para allá ya le preguntaré. No, aprende hebreo nada más y se acabó. En el hebreo te vas a dar tú la solución al asunto. O sea, ya te he dicho, es ish y ya. Es un juego de palabras. Y ya. Sí, es un juego de palabras nada más, que está haciendo la semejanza, ¿no? Lo que está diciendo ahí Adán es, ella será llamada Isha porque de Ish fue tomada. ¿Te acuerdas? Ella será llamada Isha porque de Ish salió. Porque ahí está hablando del origen y está hablando de la condición, o sea, son de la misma especie, ¿no? Sería bueno en este estudio de seminario también nos enseñe parte hebrea, ¿verdad? No, se le van a enseñar hebreo en su momento, pues. Okay. Ya, acá no sé si a ver, voy a ver si no he visto en el texto de Chávez eso, me parece que no estaba. A ver, yo creo que el mío tampoco lo he puesto, vamos a ver si algo está con respecto. ¿Ve? La primera sección de narrativa, dice, ¿ve? Ah, ese es el Éxodo, ya está hablando aquí del Éxodo, pero en cuanto, si no dice nada de este asunto, si no dice nada. Ya, a ver si está aquí en el relato en el segundo relato es, ajá, no dice nada de esa parte. Pero de todas maneras ya hemos dicho, la idea entonces del hombre tenga dos momentos ahí en cuanto a la creación. Cuando en Génesis aparece en el capítulo 1, ¿no? Y el versículo 26, ¿ya? Y hasta el 28, ¿no? Hasta el 28 está todo eso. Y en el 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, dice acá. O en todo caso, varón y mujer, pero está bien, hombre y mujer. Pero cuando habla de hombre y mujer aquí, y hemos dicho, acá sí está hablando de la diferencia. Está hablando de la condición sexual. Es decir, Sakar es un varón, es masculino. Nekebak es una mujer femenina. ¿Ya? Pero en el 2, 23 no está hablando de eso, está hablando de pertenencia, que los dos son del mismo lugar, son de la misma naturaleza. Por eso es Ish y Ya. Ish y Ya. ¿Ya? Eso creo que es la diferenciación. Ahora espero que, no sé si esto sea demasiado para ustedes o un poco de duda, no quiero meterles dudas de ninguna manera. Estoy tratando de sostenerme con el texto, de qué cosa es lo que dice el texto. Ahí también hemos hablado de este asunto de la ayuda idónea o ayuda necesaria o ayuda complementaria, ayuda adecuada, que es la mejor forma de traducir, ¿no? Hay que también tener en cuenta otro elemento. La Reina Valera es una buena traducción, pero una buena traducción no significa que un libro, toda la traducción está correcta. Hay cosas que no están bien traducidas o que no reflejan el texto original. Por eso es que se hacen nuevas traducciones, ¿ya? Y en las nuevas traducciones sí aparece
esos elementos que no están en el texto que la Reina Valera describe, ¿no? Yo tengo acá una Biblia de la Reina Valera 60. Mire, con todo eso, esta versión, que es una versión de estudio, te dice de esta manera con respecto a la mujer, ¿ya? Dice, mujer, hombre. En hebreo, mujer es Isha, hombre es Ish, ¿ya? O sea, está hablando de eso que le estoy mencionando, ¿ya? A ver. Dice, en cuanto a Génesis 1:26, dice, cuando dice al hombre, el texto hebreo usa la palabra Adán, nombre genérico para toda la raza humana, como se observa en el versículo 27. Luego dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El ser humano es la única criatura que se parece a Dios, lo cual quiere decir que puede mantener una relación personal con Dios como lo que existe entre los hijos y sus padres y su madre, ¿no? Luego dice, varón y hembra los creó, ¿no? Que habla entonces de la unión, de la posibilidad de una unión y de la procreación, ¿no? De la formación de otros seres humanos. Esa es la condición que está resaltando el Señor en Génesis 1:26, ¿no? Varón y hembra los creó, ¿no? O varón y mujer, ¿ya? Es decir, con una condición sexual que permite entonces la repoblación o la reproducción del ser humano, ¿ya? Predicando en Génesis 2:24 y 23 especialmente, les estoy repitiendo, no está esa referencia ahí marcada de la sexualidad, como está presente en Génesis 1:26. Ahí está hablando más bien de la condición que tienen ambos. Y el hombre y la mujer tienen la misma condición, la misma esencia, tienen la misma naturaleza, ¿no? Tienen la misma condición porque son seres humanos creados por Dios. El hombre y la mujer biológicamente pueden tener diferencias obvias por el sexo, pero son seres humanos que tienen todo lo demás de la misma manera, es decir, iguales, ¿no? El hombre no tiene está buena, Nancy. Qué buena esa. Para orar, cantar, predicar, electricidad, cafetería, pintura. No, ya tú quieres una obrera. Que sea electricista, que sea fontanera. Que sepa lo mismo que yo. No, es que no va a tener, justamente ahí está la figura. El complemento no es que sea igual a ti, sino diferente a ti. Ahí está bien una buena aplicación con eso que tú has expuesto. Entonces tiene que ser diferente a ti. Entonces debe tener lo que tú no tienes para que sea su complemento. Es una palabra mal dicha, pues. Dice igual que tú, va a tener bigote también. Claro, pues. Entonces no puede ser igual, pues, ¿no? No puede tener la misma condición, tiene que ser diferente y complementario. ¿Para qué? Para que sean adaptables. Entonces, porque si van a hacer lo mismo, entonces no va a funcionar eso, ¿no? Aburrir. No, pero son temas de conversación cuando se sabe. Yo he tenido amigas así que hemos conversado y claro, no es nada, ¿no? Pero es interesante tener a alguien que sepa, por lo menos para mí en ese mundo es interesante. No, claro, y esa es la necesario. Pero es necesario la diferenciación, como usted dice, ¿no? Si no, se aburre. Claro, no solamente la diferenciación, sino la diferenciación complementaria. Es tu otro yo, tu alter ego, tu otro yo, diferente a ti, porque no puede ser igual, comenzando por el hecho de que es mujer, ¿no? Entonces no puede ser igual, ¿ya?
Por eso ahí está en el principio Dios pues plantea este hecho, porque no es pues un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, no hay complementariedad ahí, ¿no? Más allá de gustos que puedan resaltar hoy día, ¿no? Eso es otra cosa y hasta puede ser respetable, tolerable en una manera porque es lo que han escogido algunos, ya ellos, pero no es lo que Dios dispone, ¿no? La complementariedad en la relación se da entre el hombre y una mujer. En ese sentido se va, ¿no? Ahora, que si es por compañía, claro, tú puedes tener a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu abuelo, a tu familia, y siempre vas a tener compañía. Y van a haber diferencias por ahí, pero el hecho de la pareja ya tiene otra condición mucho más cercana, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, involucra un proyecto. Y ahí está el otro hecho. Dios involucró al hombre y a la mujer en un proyecto, ¿no? En el proyecto base primario, así que Adán, humanidad, y Eva, madre de los vivientes, están representando ahí el proyecto de el ser humano, ¿no? Muy bien. Le voy a enseñar. Dice, insiste en eso. No es necesario. Mejor es así. Bueno, hay algunas cosas que seguramente, de hecho, que les va a gustar y hacer juntos. De hecho, que sí. Pero hay otras cosas que van a ser, pues, diferentes, pero que van a ser para encajar, para unirlos, no para separarlos, ¿no? Entonces, Pastor, sí. Pastor, en la selva dice, tienen que poner buen empate. Así dice. Bueno, empatar, sí, esa es la idea, empatar, claro. Es empatar, ¿ya? Es el empatar, sí. Muy bien. Bueno, vamos a descanso, ¿les parece?